Seguidamente daremos inicio al cuarto y último panel de esta jornada, Principios y presupuestos de la contratación bancaria y financiamiento empresarial del siglo XXI, dirigido por el doctor Dante Craconi. Los expositores tenemos la doctora Mónica Acuña, es abogada, profesora adjunta de Derecho Cooperativo y Mutual, con la extensión de funciones a Comercial 2 y Derecho de las Personas Jurídicas de la Facultad de Derecho de la UNR. Su tema, los recursos propios y ajenos en las entidades cooperativas. Eugenio Rosito, abogado, magíster en asesoramiento jurídico de empresas, magíster en Derecho de la Economía Social por la UNR, profesor adjunto de Derecho de las Personas Jurídicas en la Facultad de Derecho UNR y UNICEN. Su tema, algunas consideraciones sobre un derecho cooperativo moderno. Fernando Luciani, abogado, profesor adjunto de la UNR en Derecho de las Obligaciones y Responsabilidad Civil, director ejecutivo del Mercado Argentino de Valores. Su tema, las obligaciones de la contratación mercantil, Smart Contracts, NDF y criptoactivos. Marcelo Bedrovnik, abogado, magíster en asesoramiento jurídico de empresa, profesor titular de la Cátedra de Títulos Valores de esta facultad. Su tema, el cheque electrónico y su relación con la cuenta bancaria. Al finalizar sus exposiciones, cerrará el panel el director, doctor Dante Craconi. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. El tema que he elegido es el financiamiento cooperativo, como ya lo expresará Nicoleta, me voy a referir a los recursos propios y a los recursos ajenos. El financiamiento es un imperativo y una exigencia para el desarrollo de cualquier actividad económica, y la cooperativa desde ese lugar experimenta los mismos obstáculos y desafíos. Ahora bien, este tema del financiamiento es un tema que se viene discutiendo ya hace muchos años, es un tema siempre abierto, que da la reflexión, hay distintas opiniones, quienes están a favor, otros en contra, pero que se acentuó en la década de los 90, y no solamente se acentuó, sino que se concretó en reformas legislativas de leyes de cooperativas, especialmente y en primer lugar de la Unión Europea, pero que tienen también algún reflejo en alguna de nuestras legislaciones regionales. No es un dato menor que en el año 1995, cuando la Alianza Cooperativa Internacional realiza la tercera reformulación de los principios de la cooperación, en su declaración de identidad cooperativa, incluye en forma expresa el principio de autonomía e independencia. ¿Qué quiere decir autonomía e independencia? Siempre se lo interpreta en su doble sentido. En primer lugar, que las cooperativas son autónomas e independientes ¿de quién? Del Estado. Las cooperativas son ajenas al Estado. Las cooperativas nacen con vocación de autonomía. El otro sentido, y es el que nos interesa hoy, es que si las cooperativas aumentan su capital o adquieren capital de fuentes externas, deberán hacerse siempre que garanticen el control democrático por sus propios miembros, es decir, que la cooperativa no pierda su autonomía. Claramente, a partir de esta reformulación de los principios del año 1995, la Alianza da la posibilidad de que las cooperativas puedan captar capital a través de fuentes externas. Pero ojo, siempre con limitaciones, que la cooperativa no pierda el control dominante de su entidad. No solamente nos incluye esto, la Alianza trajo también en su momento la novedad de darnos una definición de cooperativa, y lo hace también en su doble naturaleza. Es una asociación de personas más una empresa económica. Como siempre decimos, no es cualquier empresa económica, es una empresa centrada en la persona humana y que se va a organizar y gestionar en función de estos valores y principios de la cooperación. No solamente esto, sino que además, en función del principio de puertas abiertas, nos encontramos con que la cooperativa, entonces, además, tiene que adoptar para su funcionamiento las, digamos, estructuras propias de los entes de neto corte capitalista. ¿Por qué? Porque las formas típicas de las sociedades personalistas siempre desde el inicio se manifestaron inadecuadas. Entonces, la cooperativa siempre se muestra como un instituto muy complejo, como nos enseña el profesor Althaus, un instituto híbrido con un acentuado hibridismo y justamente en su régimen económico. Las cooperativas tienen un régimen económico mixto. Siempre están entre esa tensión entre lo individual y lo colectivo. Bueno, justamente está compuesto por un régimen de propiedad individual, donde tenemos un capital que podemos predicarlo de la forma similar al régimen de las sociedades, pero con especificidades. Y a su vez, un régimen de propiedad colectiva, donde el asociado pierde
el derecho de propiedad individual, y que se traduce básicamente con el tratamiento que le asignamos a las reservas, que son irrepartibles. Y el único que va a tener vocación a ese remanente es el Estado en general para promoción del cooperativismo. Visto estas cuestiones y debido a este carácter marcadamente personalista, cuando vamos a los recursos propios de las cooperativas y vamos en primer lugar a la primera fuente de financiamiento, que es su capital, bueno, nos encontramos con un capital que decimos es indiferente para el ejercicio de los derechos políticos, porque rige la regla de un hombre un voto, es indiferente para el ejercicio de los derechos inherentes a la actividad mutualista, en principio, y también, pero sí califica frente al, si nos parece importante hacerlo, a los derechos patrimoniales, porque existe un dividendo limitado al capital, también un reembolso a las cuotas sociales, porque ejercen allí, tenemos un derecho de propiedad individual. Ahora bien, este capital, en función, y acá viene un elemento muy interesante, en función de este principio de puertas abiertas, es ilimitado y variable. Y acá tenemos el tema de la variabilidad del capital. La primera pregunta que nos tenemos que hacer, o al menos tenemos que tener presente, es que la variabilidad del capital es una técnica registral que responde al principio de puertas abiertas. Y no debemos de perder de vista que el principio es la variabilidad de la persona y no la variabilidad del capital, ¿sí? Entonces, la otra segunda cuestión es, ¿puede haber cooperativas con capital fijo? La verdad es que cuando nosotros hacemos un recorrido dentro del derecho comparado, nos vamos a encontrar que la mayoría de las cooperativas y sus legislaciones predican, digamos, la técnica del capital variable. Hay algunas excepciones en las cuales tenemos un capital fijo, pero bueno, en ese caso tendremos que ir a observar de qué forma van a flexibilizar o van a hacer cumplir ese principio de puertas abiertas. Derivada de esta variabilidad, que siempre ha sido una característica entendida como una debilidad para las cooperativas y a veces no bien entendida o interpretada, surge entonces que sus aumentos, como siempre decimos, el capital aumenta sin estar, digamos, rodeados de los requisitos de fondo y de forma que se da en las sociedades, ¿no? A través del capital fijo. Porque en estos casos, en las cooperativas, este capital puede aumentar sin estos requisitos fácilmente, pero también puede disminuir. Nosotros, de hecho, tenemos una norma, el artículo 35 de nuestra ley de cooperativas, que establece una reducción general de capital a través de una resolución del Consejo de Administración. Lo que es cierto es que en la realidad esto no se utiliza casi, porque si hay algo que necesitan o apetecen las cooperativas, justamente es más necesidad de capital. Derivado también de esta variabilidad es que podemos decir que no cumpliría cabalmente o en forma completa estas funciones que se le asignan también al capital de las sociedades. Esto es, no cumpliría cabalmente la función de garantía, si bien como vamos a ver, en general esto no se puede completar o cumplir a través de las reservas. La función productiva tampoco la cumpliría, excepto cuando se exija un capital proporcional a la utilización de los servicios. Y por supuesto no la función organizativa, porque los derechos y obligaciones de los asociados cooperativas no se construyen sobre la geometría del capital. Visto estas cuestiones, faltaría solamente agregar de que esta variabilidad viene siendo limitada en el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que algunas legislaciones para dar, digamos, permanencia al capital de las cooperativas han introducido algunos recursos, como por ejemplo el establecimiento de capitales mínimos o también la suspensión del reembolso de las cuotas sociales. Esto es un tema que abre otras ventanas, otros análisis, y otras cuestiones, porque no olvidemos que el reembolso de las cuotas sociales es un derecho que podríamos dejar histórico que tienen los asociados en las cooperativas. Entonces, limitar el reembolso de las cuotas sociales nos obligaría entonces a establecer otras normas dentro de la ley para garantizar, ¿no?, el principio de puertas abiertas. En algún momento, brevemente decirles de que se abrió el debate acerca de la naturaleza de las aportaciones de los asociados en la cooperativa. Y esto fue en el año 2005, cuando se produce una modificación en la NIC 32, la Norma Internacional de Información Financiera, donde en esa modificación se agrega o se ejemplifica cómo el capital variable en las cooperativas. Eso no había pasado hasta ese momento. Bueno, esto desató una polémica internacional que llegó a nuestra región y que básicamente en nuestro país lo pudimos solucionar gracias a una labor conjunta entre el órgano técnico, que es la Federación
Argentina, el Consejo de la Federación Argentina de Ciencias Económicas y la Autoridad Administrativa de Contraloría, en ese momento la 247 del 2009. Y bueno, se interpretó como debería ser, que el capital de las cooperativas no es pasivo, que era lo que decían estas normas internacionales de contabilidad, sino un instrumento de patrimonio neto, y que lo será al momento que el asociado se retira o es expulsado de la misma. Lo mismo con los títulos cooperativos de capitalización, también como instrumento de patrimonio neto, si a su vencimiento son rescatados por otros títulos. ¿Por qué traigo esta mención? Porque, bueno, esto tiene mucho más de explicación, ¿no? El comité que elabora las normas internacionales, la mayoría son anglosajones, entonces los criterios de clasificación son diferentes. Hay otros ordenamientos jurídicos donde el capital es considerado pasivo, como en el caso de las cooperativas de éxito en Estados Unidos, en Australia, Nueva Zelanda y la mayoría de las provincias de Canadá. Estas cuestiones generales en relación al capital, la pregunta siguiente sería, ¿pero qué capital? ¿Qué modelo de capital tenemos en la cooperativa? ¿Sirve como fuente de financiamiento? Y la verdad que cuando nosotros vamos a nuestra ley vigente, la 2337 del año 73, que como siempre decimos, es una ley, bueno, que mayo de este año cumplió 50 años, nos encontramos con un capital que podríamos decir que tiene o reviste el molde tradicional o clásico. ¿Qué quiero decir? No es un capital que busca un fin en sí mismo, sino que se lo ve como un medio, un instrumento para el cumplimiento de la causa, que es la prestación del servicio. Ya hace muchos años, nuestro querido profesor Altán viene diciendo, creo que dice exactamente así, esto es una tesis muy atractiva, cuando la cooperativa se desenvuelve en una mutualidad estricta. ¿Qué significa esto? Que tenemos los asociados usuarios, y que esos usuarios utilizan el capital en la medida de la utilización del servicio. En la realidad, esta situación no existe, si lo que más, digamos, la necesidad que tienen las cooperativas es justamente que no tienen, que los asociados no utilizan el servicio, y si lo utilizan no lo hacen en la magnitud del capital. ¿Por qué? Porque las cooperativas en nuestro país no hay capitales mínimos, salvo los que desarrollan actividad financiera o las cooperativas de seguro, y en general en las cooperativas no se utilizan instrumentos de un capital proporcional a la utilización del servicio. Esto ya desde el inicio nos muestra de que es necesario flexibilizar la configuración del capital en las cooperativas. Ahora la segunda pregunta, pero es que no tenemos nada, ¿no? Por supuesto que sí. Nosotros tenemos una muy la ley de cooperativas, si bien es como toda ley perfectible, y nos da algunas herramientas. Una de ellas es el famoso artículo 27, que ya lo vengo mencionando, que es el establecimiento de un capital proporcional a la utilización de los servicios. Está establecido en forma facultativa, no obligatoria, no se utiliza mucho, sí se lo ven en algunas cooperativas agrarias. Como todo instrumento tiene sus ventajas e inconvenientes, porque si bien esto es una buena opción, lo cierto es que implica un desembolso de un capital potente, y no todos los socios están en condiciones de desembolsarlo, y además establecer esa adecuación es bastante difícil. La otra es la capitalización de los intereses y los retornos en las cooperativas del artículo 44. También es otra forma de capitalización, quizás es interesante porque no implica un desembolso para parte del asociado, pero también tiene algunas ventajas que ya las hemos señalado hace muchos años. Recordemos que una excesiva capitalización, detentar más capital en la cooperativa, no tiene ningún estímulo. Y además se está limitando o eliminando la ventaja mutualista, porque no se olviden que esto proviene también de los excedentes. Después, otras de las recursos que también, por supuesto, tenemos regulados en nuestra cooperativa, bueno, también se establece el revalúo de las cuotas sociales. Cuando vamos al contexto de nuestras legislaciones regionales, tendríamos que pensar, bueno, ¿existe alguna otra forma, otra de configuración del capital? En primer lugar, y yo acabo de olvidar de mencionarlo, otro de los instrumentos es el dividendo limitado al capital. El dividendo limitado al capital también está regulado, por supuesto, en esta ley, es un estímulo que, relacionado específicamente con el capital y ajeno a la causa de la cooperativa, pero también el dividendo proviene de la generación de excedentes. Y si la cooperativa no genera excedente, porque la cooperativa no se constituye para generar excedentes, o tiene una política de excedente cero, no tenemos con qué pagar ese dividendo, además de no ser obligatorio. Pero esto es un principio que forma parte del principio de participación económica de los miembros y viene de la época de los pioneros de Rothschild. Cuando nosotros comparamos lo que nosotros tenemos y lo que hay en el contexto, en primer lugar regional, vamos a encontrar que estos instrumentos que yo he mencionado están en el resto de las legislaciones cooperativas, algunas más, otras menos,
Pero hay algunas otras variantes, yo solamente voy a nombrar algunas. Por ejemplo, los capitales rotativos. Esta es una opción, que es una variante del capital proporcional y está regulada en la Ley de Cooperativas de Venezuela. Venezuela tiene una característica, es una ley que da una amplia autonomía de la voluntad, pero por otro lado es contradictoria porque hay un gran intervencionismo del Estado. Pero en este aspecto, bueno, el capital rotativo es una buena opción. Como dije, es una variante, no es exactamente lo mismo, porque el reembolso se da de otra manera, porque se establecen ciclos en los cuales ese capital, a través de los excedentes, se va capitalizando y se devuelven cada 2, cada 5 años. Se cambian las viejas por las nuevas. Esta idea de la proporcionalidad del capital a la utilización de servicios tiene una larga tradición jurídica en el derecho norteamericano en las cooperativas agrarias. Entonces, el capital rotativo es una forma, como yo les decía, de establecer un capital proporcional, pero hay otras formas también muy utilizadas en esas cooperativas agrarias en Estados Unidos, pero que son un poquito más complejas para explicar. Por ejemplo, el capital base y algunos más. Dentro de nuestro contexto, la legislación que más ha avanzado en dotar recursos económicos a las cooperativas es la Ley de Cooperativas de Uruguay, del año 2008. Esta ley es la que, podríamos decir, en forma más prolija ha regulado los recursos patrimoniales y no patrimoniales. Dentro de los recursos patrimoniales habla de las participaciones de interés, las participaciones subordinadas, que son aportaciones de riesgo, que no dan derechos políticos, pero lo más llamativo que encontramos dentro de la Ley de Cooperativas de Uruguay son las llamadas cooperativas mixtas. Estas cooperativas mixtas ya introducen otra variante de fortalecimiento del capital, que es a través de la incorporación de otra categoría de socios. Entonces tenemos los socios cooperativistas con el 51% de los votos y los socios accionistas con el 49% de los votos. En lo formal hay una regulación, podríamos decir prolija también, de los votos, pero que habría que ver cómo esto funciona, ¿no es cierto?, en los hechos. Y además, si el estatuto lo autoriza, pueden dividir, digamos, se puede repartir las reservas en proporción a ese capital accionario. Se ha avanzado un poco más. Esto ya me da lugar para ir entonces al contexto europeo. En el contexto europeo, todas estas reformas se dieron en la década del 90. Desde la figura del socio inversor, que tanto hemos mencionado, de la ley 59 del 92, bueno, es un socio inversor que también tiene limitaciones en cuanto a los derechos políticos y también en cuanto a la participación en los órganos de la cooperativa, en fiscalización y administración. Es también un socio inversor que ha abierto un gran debate en la doctrina italiana, porque se aplica no a todas las cooperativas, entonces esto de los permisos y exclusiones fue muy discutido. Francia también tiene algunas otras figuras similares, pero además regulan las partes sociales con ventajas particulares, las partes sociales con interés prioritario sin derecho a voto. Y en España, que ha sido la ley que han tomado como antecedente en la Ley de Cooperativas de Uruguay, se regula, además la Ley General de Cooperativas de España, las cooperativas mixtas, las figuras de distintas categorías de socios. Por ejemplo, el socio colaborador, que es un socio que no participa en la actividad cooperativizada, o lo hace en forma opcional, simplemente viene a invertir capital, también con limitaciones en cuanto a los ejercicios de los derechos políticos. España tiene la particularidad de que además tiene las legislaciones cooperativas autonómicas. Actualmente tiene 17 legislaciones, una de las últimas es del año 2022, que es la Ley de Cooperativas del Canario. Todas, salvo esta un poco más reciente, las anteriores, han fortalecido financieramente a las cooperativas, generalmente a través de la época de los 90. Pero no han adoptado las cooperativas mixtas. Lo único que adoptan las cooperativas mixtas, además de la ley general, es la ley de cooperativas de Euskadi, el País Vasco, ¿no?, donde está el Grupo Mondragón y que la necesidad de financiamiento hizo avanzar un poco más atrevida, por decirlo de alguna manera. Decir también que en nuestro país hemos intentado reformar la ley en esta dirección, y hubo un proyecto muy importante en el año 1994, en el cual en ese proyecto se establecía la existencia de un capital accionario y un capital tradicional, y ese capital accionario obviamente va a tener preferencias y privilegios, ¿no?, en cuanto al reembolso y a su liquidación, y otra fuente de financiamiento. Como no se logró esta reforma, se dictaron 2 resoluciones por la Autoridad Administrativa del Contralor. Se regularon los títulos cooperativos de capitalización, y la otra suspensión al reembolso de las cuotas sociales. Estas dos resoluciones están vigentes,
Pero bueno, como ya hemos señalado, son de dudosa legalidad porque, digamos, vulneran normas imperativas de la ley vigente, ¿no? Porque está prohibida cualquier tipo de ventaja o preferencia patrimonial. Hubo también otro anteproyecto que tuvimos hasta hace muy poco tiempo, en el 2015, que era una ley federal de cooperativas y mutuales, que fue rechazada por el movimiento cooperativo, que incluía la figura del socio de apoyo. De una manera similar, no exactamente igual, como lo hace el proyecto de ley marco para cooperativas América Latina. El socio de apoyo es ese socio también que viene a apoyar el desarrollo empresarial de la cooperativa, pero también nunca podrá formar la mayoría para adoptar las decisiones. Es decir, siempre existe un limitante. Yendo concretamente a las reservas, como fuente de financiamiento, para no extenderme tanto más, siempre decimos que las reservas son, desde este lugar, ofrecen mayores ventajas que las reservas de la sociedad. ¿Por qué? Porque, claro, en función de esa irrepartibilidad, no están sujetas a las contingencias de la variabilidad de capital. Y por lo tanto vienen a cumplir en la cooperativa o completar en la cooperativa aquellas funciones que no cumple acabadamente el capital, tanto la función de garantía como la función productiva. Pero claro, siempre llegamos al mismo punto. Para tener reservas tenemos que tener excedentes. Si no se generan excedentes, no tenemos buenas reservas. Y las reservas no crecen de golpe, crecen gradualmente. Entonces, esto también amerita a que tengamos que pensar y seguir reflexionando, al menos en nuestra ley, como lo han hecho en otros, de la necesidad de flexibilizar el capital. También hay que tener en cuenta otra cosa. La cooperativa, en razón de principio, está obligada a constituir otros fondos, como son el Fondo de Educación Cooperativa o el fondo, en nuestro caso, de acción asistencial y laboral o para estímulo del personal. Estos fondos también vienen de los excedentes repartibles. Es decir, en definitiva, la cooperativa se encuentra también frente al cumplimiento de obligaciones que no tienen las sociedades y que implican una limitación tanto al dividendo como a la ventaja mutualista. Lo que vemos, bueno, es que en las legislaciones de esta tercera generación, que podemos decir, lo que se hace es, bueno, justamente habilitar a las cooperativas a la constitución de otro tipo de reserva. Debo decir que nuestra autoridad administrativa de control siempre ha sido muy restrictiva en cuanto especialmente a las reservas facultativas, porque siempre en esta idea de que implica debido al tratamiento que tienen las reservas y a los excedentes, que estos no lo van a poder recuperar los socios, implica para la cooperativa una limitación y además, no solamente eso, sino que, sobre todo, la limitación a la ventaja mutual, es decir, a los excedentes. Entonces, la función que tiene que cumplir la cooperativa es la devolución, digamos, del retorno de excedentes, porque el retorno de excedentes es esencial al sistema económico de la cooperación. Ese ha sido, en general, el criterio que ha tenido la autoridad administrativa de Contralor. Básicamente, en cuanto a los recursos ajenos, que es el endeudamiento, la cooperativa accede a las mismas condiciones que cualquier otra organización de la empresa. Simplemente comentarles que, por supuesto, pueden emitir obligaciones negociables, y que antes de la pandemia empezó a trabajar en INAE con la Comisión Nacional de Valores, en la idea de, digamos, de llevar los recursos del mercado de valores hacia la financiación de proyectos con impacto social. Y de hecho ya hay algunas experiencias de algunas federaciones cooperativas, por ejemplo, Fecovita, en cuanto a la emisión de bonos verdes, bonos sociales, bonos sustentables. Existen también otros mecanismos especiales de asumir pasivo, que tienen regulados las legislaciones cooperativas, como por ejemplo los fondos rotatarios, que no es lo mismo que el capital rotativo. Bueno, este tema después también lo va a abordar Eugenio. Lo que he tratado de una forma muy abreviada, y quizás demasiado apurada, es demostrarles cuáles son las ventajas y las limitaciones que tenemos en cuanto a recursos propios y primera fuente de financiamiento de las cooperativas, sobre todo en el marco de nuestra ley vigente, y cómo lo han resuelto otras legislaciones, especialmente en el caso de la Unión Europea, y qué reflejo han tenido en alguna legislación de nuestra región. Esto es siempre volver al mismo punto, la mutualidad. Esta mutualidad que siempre viene interpelada. Nosotros siempre decimos puede haber mutualidad sin cooperación, pero lo que no puede haber es cooperación sin mutualidad. La mutualidad es identitaria a la característica de la cooperativa, pero lo que es claro que en la cooperativa no se puede aplicar una mutualidad en sentido estricto, sino una mutualidad más amplia. Y por qué no, una mutualidad más participativa. Así que muchas gracias por la atención y vernos. Bueno, buenas tardes a todos.
Es un gusto participar en esta preparatoria de jornada y merecido homenaje al doctor Althaus, quien, bueno, creo que mucho se habló hoy, pero se destaca su calidad humana, su trayectoria y todo el acompañamiento, por lo menos lo que respecta a mí, en mi carrera como docente, tanto en personas jurídicas y comerciales. El tema, yo le aclaro que le cedí unos minutos a Mónica, así que puntualmente teníamos un convenio, un acuerdo, un convenio privado, un pacto. No. Entonces, el tema, seguido a lo que Mónica expresó, es algunas consideraciones sobre un derecho cooperativo moderno. Básicamente, tocar 3 puntos en concreto vinculados a lo que tiene que ver con los aspectos vinculados a la tecnología y el uso o el funcionamiento de los órganos y su impacto. Segundo, algunos aspectos referidos al financiamiento, principalmente externo, y lo que tiene que ver con la autoridad de aplicación y algunas tensiones, o lo que tiene que, o refiere a las incumbencias, que también un poco en los tiempos de hoy se cuestiona. En primer lugar, a título de introducción, hay que decir que el derecho de las personas jurídicas es un derecho moderno que debe adaptarse a los cambios, a las nuevas realidades que estamos viviendo. Es un derecho en el cual, en una situación de crisis en la cual estamos transitando, la norma debe dar respuesta a las realidades que estamos viviendo. Nosotros en el año 2015, con la ley 16.994, tenemos un nuevo Código Civil y Comercial que de alguna manera, como se ha bien expresado en la mañana, tiene o deja sentado como relevante los principios generales del derecho, en particular lo que es la autonomía de la voluntad y la contractualización. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que si cambia la realidad, la norma debe acompañar y entender que la cooperativa es una empresa que tiene que ser eficiente y acompañar esas realidades, como así también todas las organizaciones de la economía social que de alguna manera brindan soluciones a un montón de experiencias y de alguna manera necesidades de individuos que necesitan una estructura jurídica para la actividad que realizan. Dicho esto, y en el primer punto, tratar de ver cómo afectó la tecnología o la transformación digital, que creo que ya es una realidad en el funcionamiento de los órganos. Vamos a ver de que la pandemia aceleró claramente, más allá de las disposiciones de las autoridades del Contralor, aceleró el uso de la tecnología, tanto en el funcionamiento de los órganos, sea asamblea, o bien en los órganos de administración. Si uno tiene en cuenta el Código Civil y Comercial, el artículo 158, inciso A, establece una norma clara en donde, bueno, todos lo conocemos, los participantes lo consienten, se podrán usar un medio de comunicación simultánea donde el presidente y otro administrador lo reflejen y donde se guarde ese instrumento como tal. Obviamente, vamos a ver que esta idea de la presencialidad como requisito, bueno, deja quizás de serlo, y entiendo yo que esta norma del Código Civil y Comercial no entra en colisión con lo que establece la ley de cooperativas. Vamos a ver también que reforzar el uso de la tecnología, que más allá de lo extraordinario que sucedió en la pandemia, es algo que debe utilizarse. Obviamente, si hubiera previsión estatutaria o contractual, no hay que justamente prever, justamente si hay previsión estatutaria, está consentido, obviamente, por los miembros de la cooperativa en este caso. Esto se reforzó también por la autoridad de aplicación. La resolución 485 del 2021 también refuerza esta idea que se asegure el funcionamiento de los órganos, tanto del órgano de gobierno, es decir, la asamblea y el consejo de administración, con métodos de virtualidad o no remotos, en el funcionamiento de los órganos. Ahora bien, la idea es que se asegure la participación o que los asociados puedan tener los medios para dicha asistencia, ¿no? ¿Cuál riesgo podríamos tener? Bueno, esto de que existe una brecha digital. Vamos a ver que Mónica mencionaba muy bien el tema de los principios cooperativos, que quizá no le damos la entidad que tienen, porque identifican y caracterizan a la cooperativa como tal. Atrás de cada principio, de manera transversal, se lo visualiza en la ley de cooperativas. Y el principio que podríamos resalto cuando
tratamos de que se aplique la tecnología en el funcionamiento de los órganos es el control democrático de los asociados. Vamos a ver también de que este funcionamiento orgánico y el uso de la tecnología nos plantean algunos interrogantes, por ejemplo, si es necesario o no que exista una cláusula estatutaria, como también lo que es el quórum digital, esto de cómo acreditamos la identidad de quién va a participar, lo mismo que qué plataforma vamos a tener, y también quién va a ser el hospedador, o de alguna manera, cómo vamos a asegurar la deliberación de quienes van a asistir a esa asamblea. Ustedes podrán pensar, bueno, pero están las asambleas de delegados, pero bueno, de alguna manera es tener pautas claras para que en el funcionamiento de los órganos se utilice la tecnología. Después, otra de las inquietudes o riesgos, el tema de la grabación y el respaldo a los efectos de posteriores acciones o impugnaciones que pudiera hacer algún asociado. Por último, tener en cuenta también lo que tiene que ver con la redacción del acta y algo que quizás también preocupa, la responsabilidad que puede tener, en este caso, el administrador o el presidente del Consejo de Administración y el órgano de fiscalización respecto a esa acta y a ese guardado o las políticas de ciberseguridad de lo que se reflejó en esa reunión virtual. Esas son, bueno, algunas inquietudes que obviamente me despiertan y las comparto teniendo en cuenta de que el Código Civil trajo nuevos aires y que la Ley de Cooperativas en mayo de este año cumplió 50 años, por lo cual nos merecemos repensar algunos institutos. Obviamente, como desafíos, bueno, diseñar estrategias o cláusulas que permitan establecer lo más claro posible lo que es la utilización de la tecnología en el funcionamiento de los órganos. Y que exista alguna plataforma digital que sea un instrumento hábil para dicho funcionamiento y la participación. El segundo aspecto tiene que ver con los aspectos vinculados al financiamiento. Es desde antaño la preocupación en las cooperativas del tema del capital y el financiamiento. Hay tendencia, desde los congresos de derecho cooperativo, se tiende a flexibilizar la capitalización y el financiamiento en las cooperativas, justamente por el tipo de entidad en la cual estamos dialogando y por todo lo que muy bien Mónica expresó. Y vamos a ver de que la empresa cooperativa tiene que prestar servicio a su asociado y también al no asociado de una manera eficiente. ¿Por qué no tiene que tener las mismas herramientas modernas de, podríamos decir, financiamiento que cualquier otra organización? Por lo cual vemos que existen dificultades y esas dificultades hacen de que muchas veces la entidad vaya a la autoridad de aplicación con algún aporte no reembolsable, alguna política pública, algún banco que le otorga un préstamo con altas tasas, lo que cual dificulta justamente el funcionamiento. Entonces visualizamos que existen algunas otras formas de financiamiento, como pueden ser capital propio, que se haga de alguna manera más motivador para aquel asociado que haga un aporte voluntario con una rentabilidad mayor, asociarse con personas de otro carácter jurídico, lo que también podría pensarse la emisión de bonos o certificados intransferibles de inversión, sea de asociados o no asociados, y algo que Mónica recién bien dijo, que es novedoso, esta experiencia de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas, de cómo los inversores empiezan a visualizar lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Y de alguna manera, estos bonos sociales, sustentables y verdes, como se los denomina, y que el INAES estuvo trabajando con la Comisión Nacional de Valores en el mercado de capital y por resolución 788, establece esta posibilidad de, bueno, en este caso se creó un fideicomiso y se emitieron estos bonos de alguna manera intentando ver de que es posible ver un modo de financiamiento alternativo y con una tendencia a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y el cuidado. Y también tengamos presente, y con esto que dije al comienzo, de los principios cooperativos, uno de los principios cooperativos es la preocupación por la comunidad, y en este caso, esta forma de financiamiento con estos bonos sociales, verdes y sustentables, irían o tendrían una coherencia en tal sentido.
Otra forma que podríamos pensar, por lo menos para considerar como financiamiento, es el crowdfunding, que está establecido en la ley 27349, que si bien esta utilización de una plataforma donde acerque un inversor con un desarrollador o uno que acerque un proyecto y que se financia a partir de inversores, no está previsto para las cooperativas, pero se podría repensar para que también se admita en este artículo 24 de una reforma para que las cooperativas puedan también ser pasibles de esa forma de financiamiento. Ahora bien, bueno, se habló experiencia en el derecho comparado o en otras partes o bien horizontes. A ver, otra forma quizás que podríamos pensar, más allá que tiene otra organigrama, es la experiencia de Mondragón en España, donde se constituye una cooperativa, una sociedad, pero que está controlada por cooperativas, siendo ese inversor externo minoritario. Podríamos también, por lo menos, ponerlo en mesa para pensar. Obviamente, repito, esto es un tema que preocupa al mundo cooperativo desde hace tiempo. Ahora, todo lo dicho hay que considerarlo respetando la autonomía e independencia. Por eso le damos esa trascendencia a los principios que quizás a veces parecen tan románticos, ¿sí? Pero son tan importantes para definir la identidad propia que tiene la empresa cooperativa. Que es eficiente, opera en un mercado, pero que tiene estas características identitarias que la distinguen de cualquier otra organización. Y finalmente, como tercer punto, algunas cuestiones vinculadas a la autoridad de aplicación. Primero, su ubicación. La autoridad de aplicación es el INAES, que autoriza, inscribe, controla y la promoción de las cooperativas. Bueno, la ubicación fue mutando en el tiempo. Ministerio de Desarrollo Social históricamente, Jefatura de Gabinete, actualmente Ministerio de Producción en el medio. Bueno, se tienen que articular las políticas públicas o los gobiernos en lo que tiene que ver con la promoción del cooperativismo. Después, es un organismo centralizado que muchas veces tiene dificultades con las provincias en virtud de las políticas que se realizan entre sí, y para no ser respetuoso del tiempo, también el impacto de la transformación digital en lo que tiene que ver con la autoridad de aplicación, que sea más flexible, desburocratizado y flexibilización en lo que tiene que ser con la digitalización de los trámites. Si bien hay un trámite que es a distancia, pero muchas veces es engorroso. Y por último, respecto a este tema, la idea de que exista un menor intervención estatal o paternalismo y que exista un poco más de autonomía y no tanto rigurosidad respecto a la autoridad de control. Respecto, y finalizo con esto, en lo que tiene que ver con la autoridad de aplicación, también por una normativa que hace no más de un mes, se va a trabajar un digesto normativo que va a reunir todas las normas y va a emprolijar o ordenar todas las normativas vinculadas a las cooperativas. Me parece que es razonable, es propicio para dar un marco un poco más de seguridad, por lo menos en lo que tiene que ver con las normativas. Por último, bueno, estos nuevos aires de este derecho privado implica que atendamos la realidad y la autonomía y los principios generales del derecho. Si uno ve y estuvo y escuchó desde la mañana muchas veces el tema de los principios generales del derecho, hay que darle a la entidad como tal, vinculándolo con el derecho societario y concursal. Y rediseñarlo vinculado a todo lo que es el funcionamiento. O sea, la tecnología llegó y hay que, digamos, perfeccionarla en lo que es sucesivo. Y por último, generar entornos administrativos y jurídicos que minimicen el excesivo paternalismo y favorezcan el crecimiento de las organizaciones. Creo que eso es lo más importante. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por dejarme participar de este encuentro y sobre todo en el marco del homenaje al doctor Alcántara. La propuesta de charla tiene que ver con revisar aquellos desafíos que el siglo XXI tiene para todos los que somos operadores del derecho y en alguna parte de la economía también. Y en esto la doctora Calcaterra fue muy atrevida y me dice, me parece que algo muy interesante y que es indudablemente uno de los grandes
hitos del siglo XXI es la criptografía y cómo las cuestiones criptográficas, que en términos comunes son el blockchain y todos estos fenómenos tan desarrollados, impactan en los principios generales de la contratación y de las obligaciones. Entonces, ese tema, que actualmente tiene un contenido económico muy importante, por más que por ahí pensamos que son grandes títulos que se debaten en foros reducidos, no es tan así, y la realidad económica y jurídica actual nos muestra que hay muchísima transaccionalidad económica que hoy se celebra a partir de modelos criptográficos, a partir del blockchain y todo lo que está vinculado a esta tecnología. En este marco, uno de los temas para mí más interesantes que tiene históricamente el derecho civil y comercial es el de la circulación de la riqueza, y a partir de la circulación de la riqueza también la circulación del crédito. Ustedes conocen mejor que yo la historia de que la riqueza antiguamente era netamente inmobiliaria, luego pasó a ser un poquito más mobiliaria. En los tiempos actuales asistimos a lo que se llama la desmaterialización de la riqueza. Y este fenómeno criptográfico nos impone claramente una hiperdesmaterialización y una hipermovilización de la riqueza. Los grandes cambios en el mundo actual se dieron cuando la riqueza empezó a transitar de mano en mano de manera muy vertiginosa. En el tiempo actual hay una hipervelocidad en relación a las transacciones, y eso solo puede estar soportada por modelos tecnológicos criptográficos que en la práctica, y yendo a cuestiones netamente jurídicas, nos obligan a revisar tres grandes cosas: el continente y el contenido, siguiendo a Vivante y a la teoría de los títulos de crédito, de los títulos valores, y a la dinámica contractual, que obviamente tiene que enlazar este continente y este contenido. En relación al tema del continente material, la teoría tradicional de los títulos valores elaborada por Vivante, que básicamente nos permite representar determinados derechos y activos en títulos, nos hizo pensar siempre en un continente material. Por eso Vivante decía teoría de los títulos de créditos. En el año 2001, con el decreto 677, empezamos a llamarlos valores negociables para representar no solo a un título, papel que contenía un derecho, sino a las anotaciones en cuentas. Había un libro de Villegas cuando yo empecé a trabajar que ya decía: no hablemos más ni de títulos de crédito ni de valores negociables, sino que hablemos ahora de bit valores, porque el continente material de muchos derechos, cosas y bienes es un bit, como la expresión de código binario. Bueno, y actualmente eso nos quedó corto. Hoy ya el bit como concepto de digitalización no es suficiente, sino que un continente material muy importante es la blockchain. Esta tecnología criptográfica, que es algo así como un superescribano infalible que permite registraciones en tiempo real, que hasta el momento nos indican que son realmente infalibles, y que se caracteriza porque, si bien es un escribano infalible, no hay ningún nodo común. La descentralización es absoluta. No hay nadie que certifique o que registre una determinada transacción al cual le podamos remitir una carta de documento, no hay nadie que sea el depositario del papel. En definitiva, toda esta realidad nos muestra como primera reflexión de que a nivel jurídico comercial el continente material que sirve para contener derechos y bienes, incluso bienes reales. Ahí tenemos todo el fenómeno de la tokenización, incluso de activos reales, ¿no es cierto? Entonces, hoy el continente material, a partir de la blockchain y esta tecnología criptográfica, parece que puede imponerse como el formato común y como el continente material estándar que reemplace al cheque, al pagaré, a la letra de cambio como un papel físico o como un bit
y lleguemos ahora a este nodo que se caracteriza, además de la digitalización, por la absoluta descentralización, y bueno, no quiero alargar con eso. Pero también esta tendencia modifica o impacta fuerte en el contenido, no solo en el continente de Vivante, sino en el contenido. Porque hoy ustedes pueden ver, antes de venir repasado una estadística, que en los últimos 2 años hubo algo así como contratos sobre blockchain, cuyo contenido es el metaverso, que sumaron 15.000 millones de dólares de fundraising, de oferta pública en Estados Unidos. Es decir, que el contenido, muchas veces, de los títulos que representan derechos o cosas convencionales era, no sé, una representación de el derecho a ser socio, del derecho a cobrar o pagar, el cheque, el pagaré, o el derecho o la certificación o la representación de un activo real, como puede ser una posición en oro o lo que sea. Actualmente hay una tendencia muy importante que el contenido de muchas transacciones jurídicas esté dada, por ejemplo, por el metaverso. Esto que suena raro, en realidad es hoy un foco de transacciones muy importante y ustedes pueden verlo googleando, que hay muchísimas plataformas que compran y venden, por ejemplo, un terreno en Lago de Como. Un terreno al cual nunca vamos a ir físicamente. Ahora, nosotros podemos comprar hoy por $5.000 un hermoso terreno en Lago de Como, al lado de Beckham, o al lado de alguna otra celebridad. Nunca vamos a ir físicamente. Ahora, quizás el mundo que ya tenemos encima nos imponga esa realidad. Yo no me animo a comprar un terreno en el metaverso. Ahora sí me animo a comprar un token de una empresa que vende los terrenos en el metaverso. $100. Ponen su tarjeta, pagas $100 y te asociás a esa dinámica que posiblemente sea gran parte del futuro. Yo no quiero hablar de hacer una speech futurista, pero posiblemente eso se imponga como un estándar. Entonces, hoy ya no solo el contenido de las transacciones tiene un continente material en la blockchain, en tecnologías criptográficas. El contenido de ese contrato tiene que ver muchas veces con el metaverso, que luego si quieren hablamos, pero modifica el concepto del derecho de propiedad. Es una propiedad que ya no está ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta digamos, dimensión, pero es una propiedad en sí. Y tenemos el token, que es objeto de transaccionalidad constante, que es la manera de representar el derecho a una determinada participación en ese negocio de la compañía que vende lotes en la Udicomo, por decirlo, o en cualquier lugar que se establezca como negocio. Entonces, el contenido y la forma claramente están muy impactados por toda esta criptoeconomía. Y también se impacta indudablemente el intercontractual de todo esto y los derechos y obligaciones asociadas a ellos, tanto en la forma de la contractualización como en aspectos de forma. Y ahí viene todo el gran capítulo de lo que ustedes pueden conocer como los contratos inteligentes, que tratan de captar de alguna manera toda esta dinámica. Desde mi humilde opinión, nada se aleja mucho de los grandes principios generales del derecho, lo que sí hay que ajustar un poquito la visión de esos grandes principios a esta nueva realidad. El tema más atractivo para mí, que lo dejo simplemente rápido como un comentario, tiene que ver con, desde el fondo, no desde la forma. Desde la forma solo digo que gran parte de los contratos bancarios y empresarios que nosotros conocemos hoy se celebran con un clic. La firma holográfica es por ahí para determinados aspectos, pero el clic es muy habitual. El clic en esta hipermovilidad de la riqueza que yo le decía genera conflictos en relación al consentimiento como elemento central del contrato. Esta hipervelocidad o esta hipermovilidad de la riqueza que obliga a tomar decisiones en tiempo récord, y hay un montón de casos concretos que si quieren podemos repasar, pone en crisis el concepto del consentimiento como ese elemento del contrato que asume
el discernimiento, la intuición y la libertad. Entonces, muchas veces el desafío del adecuado discernimiento para contratar está en crisis. Ustedes lo pueden ver en muchos casos. El que es público, aunque es bastante doméstico, es el de Zoe Capital, esta compañía que, bueno, captó miles de millones de pesos a gente por ahí más vulnerable que invirtió su ahorro adquiriendo un token, vaya a saber de qué, y bueno, y quizás algo más defraudatorio que real. Pero indudablemente hay muchísimos desafíos en relación a esos tres aspectos que son el contenido, el continente y la dinámica contractual, pero que entre todos yo creo que entramos en esta dinámica de la criptoeconomía y que nos va a llevar a pensar en un criptoderecho, si ustedes quieren que lo digamos así, un criptoderecho que no se aleja de los principios constitutivos del derecho continental europeo, sino que nos obliga a repensarlos. Y ese criptoderecho lo que tiene que asumir hoy es una política muy proactiva respecto del entendimiento y el análisis de las tecnologías disruptivas, que son muchas, el metaverso como reformulación del derecho de propiedad, blockchain, bueno, y todo lo que ustedes saben. Y para terminar, ahí respetando el tiempo, no solo esto es teoría, sino que ustedes tienen las inicial, y en función al financiamiento, que me parece que era un punto importante, las initial coin offering son ofertas públicas, entre comillas, que están abiertas en todas partes del mundo, que han sido reguladas por la SEC en particular, que captan miles de millones de dólares y que son una alternativa de financiamiento no convencional, pero súper importantes. El financiamiento tradicional se divide en el mercado bancario, el mercado de capitales, y hoy aparece todo este fenómeno de las ICO, como Initial Coin Offering, que son disruptivas. En países como Argentina generan por ahí algunos problemas porque no está todavía bien regulada la oferta pública convencional y pasan cosas como el caso del Zoe Capital, pero en jurisdicciones como la americana, por ejemplo, la SEC se ha ocupado, a partir del Howey Test y toda esta estandarización que la SEC tiene, de encorsetar ese tipo de cosas como un security y aplicarle la regulación correspondiente. Incluso hay casos muy sofisticados como la oferta pública del financiamiento de Telegram o el caso DAO, donde la SEC ha intervenido específicamente, ha incluso calificado eso como una oferta irregular y ha ordenado la devolución del dinero, y eso ha pasado de manera impecable, sin cuestiones penales como por ahí las que podemos ver en Argentina. Y luego tenemos para cerrar el tema de esos tokens, que son en definitiva el continente material que representa derechos y activos. Y esos tokens hoy tienen de toda índole, de aquellos que pretenden representar derechos cuadrados, metros cuadrados, obras de arte. Bueno, tienen a la principal galería del mundo, Christie's, vendiendo no solamente activos reales, sino activos totalmente digitales. La obra de Viper se vendió a algo así como 70 millones de dólares y es una obra de arte nativamente digital. Bueno, y eso son cosas un poco más glamorosas, pero también la vida mundana nos obliga a pensar que hay sucesiones en las cuales se declaran activos digitales como NTF o como Bitcoin. Hay embargos de cuentas en Binance o en Ripio a partir de denuncias penales o civiles que generan embargos. Y la regulación en Argentina no está presente, salvo a niveles impositivos, que hay tres derechos o tres regímenes impositivos: bienes personales, ganancias, y si hacen minería en la provincia de Buenos Aires también está regulada el aspecto impositivo de la minería. Pero bueno, esto es una pequeña síntesis de un tema muy apasionante y creo que ya está hoy con nosotros y representa uno de los principales desafíos para mí del derecho comercial moderno. Gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar,
Yo le quiero agradecer a la facultad, pero principalmente a la doctora Gabriela Calcaterra, que tuvo la generosidad de invitarme a participar en estas jornadas, y en particular en homenaje al doctor Althaus. Sin hacerme el misterioso, no voy a decir nada del doctor Althaus ahora porque me lo reservo para el final, que seguramente va a ser algo muy importante que van a escuchar de charla. Pero no es que no lo tengo presente, sino que lo tengo más que presente. Yo voy a hablar de, como dijeron al principio, del cheque electrónico o del e-check y de su vinculación con la cuenta corriente bancaria. Y la verdad que para mí es de alguna manera una posibilidad de tener una revancha, por si hay algún sufriente exalumno. Porque yo siempre digo cuando desarrollamos en títulos valores el tema del cheque, que nosotros no podemos hablar de cheque sino sabiendo, mejor dicho, solo sabiendo lo que establece la ley de cheques. Siempre digo que invadiendo temáticas de la materia de quien fuera titular, el doctor Araya, que hoy nos acompaña, Derecho Comercial 1, hoy Derecho del Mercado y de la Empresa, digo que tenemos que saber o recordar las disposiciones que regulan el contrato de cuenta corriente bancaria. El cheque está íntimamente, ineludiblemente, inescindiblemente unido a la cuenta corriente bancaria. Y agrego, para que los estudiantes todavía se enemisten más con mis familiares, a las reglamentaciones del Banco Central de la República Argentina. Y en este caso del cheque electrónico, digo que tengo una revancha porque el cheque electrónico no está regulado en la ley de cheques, no está regulado en las disposiciones del Código Civil y Comercial, que desde el artículo 1393 a 1407 regulan la cuenta corriente bancaria, sino que está regulado en una comunicación original del Banco Central de la República Argentina, la comunicación A6578 de octubre del 2018, complementado, entre otras, con 3 comunicaciones más del mes de junio del 2019, que son las comunicaciones A6725, 6726 y 6727. Con lo cual, a mi favor, si nosotros buscamos al cheque electrónico en la ley de cheque y en el código no lo vamos a encontrar, lo vamos a encontrar en la reglamentación del Banco Central que regula el funcionamiento de la cuenta corriente bancaria, como dije al principio, indisolublemente unida al cheque. El cheque electrónico no deja de ser sino un cheque, y nos prestaba especial atención a lo que señalaba el doctor Luciani, con la única particularidad, entre otras, pero la más significativa, de no estar alojado, de no estar incorporado, para usar un término muy cambiario, como el fenómeno de la incorporación, a un papel, a un documento, a un título. ¿Sí? Nuestro Código Civil y Comercial, en los artículos 1850 y 1851, habla de los títulos valores no cartulares. No es que el codificador del año 2015 haya descubierto a los títulos valores no cartulares. El doctor Luciani, entre otros, bien lo señaló. Ya el decreto 677 del 2001 incorporaba esta cuestión y ya, por lo menos para mí en su momento fue muy significativo, seguramente es de conocimiento, pero para los que les interese por ahí profundizar en los, no digo en los orígenes, pero en antecedentes un poco más viejos, un célebre artículo de Héctor Alegría que hablaba de la desmaterialización de los títulos valores. Y yo me acuerdo, y esto también lo digo en el mejor sentido, que cuando nosotros en los exámenes hablamos de la desmaterialización antes de los títulos valores, todos se miraban y dirán, ¿de qué me está hablando? Bueno, hoy eso está regulado en el código. Nuestro código hoy reconoce que hay títulos valores que no están alojados en un papel. Y el cheque electrónico o e-cheque es un cheque que no está alojado en un papel. Por lo tanto, y lo digo rápidamente por la cuestión del tiempo, tanto un cheque común como un cheque de pago diferido puede ser un cheque electrónico, sin lugar a dudas. Da exactamente igual. Seguramente lo más probable es que lo sea un cheque de pago diferido, pero también lo puede ser un cheque común. Y también quiero comentar, por ahí para los que tenemos unos años, que asocio este tema de cómo entró en realidad en funcionamiento el cheque electrónico con algún otro instrumento. El cheque electrónico no entró en funcionamiento en el año 2018 cuando se dictó esta comunicación del Banco Central A6578. Ahí se lo reguló en la comunicación, después se lo siguió regulando en el 2019. El cheque electrónico tomó fuerza, tomó vigencia en la pandemia.
Porque claro, a ese que nos decía, lo llamábamos para que nos pague y nos decía, ahí no me puedo acercar a pagarte, le decíamos, anda un cheque electrónico. Si total, en tu home banking tenés la posibilidad, haces un clic, como decía el doctor, y yo lo recibo, lo acepto, o lo endoso, hago lo que quiera. De alguna manera intento hacer un paralelismo, los más grandes me entenderán, con lo que fue el cheque de pago diferido cartular, el de la 24452, y la factura de crédito de la 24760. El cheque de pago diferido cartular, regulado por la ley de cheques en el año 95, 24452, no se aplicó en ese momento. Hubo que esperar hasta 1997, en donde se dictó la 24760 que reguló la factura de crédito, hoy factura de crédito electrónica MIPYME, otro título regulado por la 27440, para empezarlo a poner en práctica, porque el régimen de la factura de crédito era tan complicado y tenía tantos vericuetos que como una de las maneras de evitar la factura de crédito era pagar con un cheque de pago diferido, los cuentacorrentistas fueron al banco y le dijeron, no sé cómo, pero deme chequeras de cheque de pago diferido. Bueno, yo asocio de alguna manera la aplicación práctica del cheque electrónico a la pandemia. Ahí empezó el crecimiento y hoy, bueno, creo que no tiene mucho sentido que yo hable de que no tiene limitados los endosos como lo tienen el cheque común y el cheque de pago diferido en 1 y 2 respectivamente, porque todos lo conocen, pero fue a partir de ahí, insisto, en donde el cheque electrónico comenzó a usarse. Yo quiero señalar 2 o 3 cuestiones que para mí son importantes, que seguramente muchos de ustedes la conocen, pero por lo menos me parece interesante repasarlas. La primera, no están las comunicaciones que mencioné, sino, hoy me tomo revancha de todo, en la comunicación que regula el funcionamiento de la cuenta corriente, la OPACI, la 7761, que es la última modificación de diciembre del año 2022. Fíjense qué particularidad es esta. Las personas que quieran operar con cheques de pago, con cheques electrónicos, comunes o de pago diferido, tienen que obviamente solicitarlo al banco, tienen que aprobar una serie de documentación que le va a hacer firmar o dar conformidad el banco, y el banco debe asignarle a cada cuenta correntista un límite de cheques electrónicos a suscribir. Le tiene que decir, usted no puede librar cheques electrónicos por más de 500.000 pesos o 1.000.000 de pesos. Y tiene que hacerle saber en todo momento al cuentacorrentista cuánto tiene disponible. Este creo que es un dato interesante, porque como muchos de los que litigamos sabemos, a veces cuando uno no cobra un cheque, intenta ir por la responsabilidad del banco. En 1725, son profesionales en la materia, tienen que saber aunque no sepan. Bueno, acá tenemos algo interesante, porque si el banco me permite o no me fija el monto, librar cheques electrónicos sin haberme fijado un límite, sin habérmelo informado, habiéndolo violado, habiéndome fijado un límite que no condice con el movimiento de la cuenta, específicamente el punto 134 de la OPACI lo dice. Ese límite no puede ser cualquiera, no puede ser el mismo límite para librar cheques electrónicos que le fijen a una empresa de primerísima línea que me fijen a mí, si tuviera la posibilidad de librar cheques electrónicos. El incumplimiento del banco de ese tipo de requisitos genera responsabilidad profesional, ya sea eventualmente frente a su cliente o frente a terceros que pudieron haber recibido esos cheques electrónicos que tal vez si el banco hubiera actuado como debía, nunca pudieron haber sido librados. Lo dijo como una inquietud, no tengo nada contra los bancos, ni mucho menos, pero puede servirnos para alguna cuestión práctica. El otro tema del cual quiero conversar con ustedes es el registro. Soy también redundante en este tema del registro del cheque de pago diferido. Solo los cheques de pago diferido se pueden voluntariamente registrar por parte del banco girado, no los cheques comunes, que también haciendo un paralelismo, aunque el paralelismo no es tal, se pueden certificar. El cheque certificado solo para el común, el cheque registrado solo para el de pago diferido. Bueno, una de las primeras conclusiones que uno podría sacar es ¿qué sentido tiene registrar un cheque de pago diferido electrónico? Acá no hay, y obviamente repaso con ustedes, pero ustedes lo conocen mucho mejor que yo, el registro asegura la regularidad formal del cheque de pago diferido. Me garantiza que el cheque pertenezca a la cuenta corriente, que la cuenta esté abierta, que los firmantes estén habilitados, que el poder no esté revocado. Nunca el registro del cheque de pago diferido me va a asegurar
si el día del vencimiento voy a cobrar. Cosa que es lógica. Si yo libero un cheque de pago diferido hoy, 31 de agosto del 2023, para ser pagado, parece Argentina año verde, ¿no? Pero el 15 de julio del 2024, el plazo máximo de diferimiento es de un año, mal podría el banco decirme hoy si el 15 de julio del 2024 van a estar los fondos. Pues tal vez los fondos están hoy y no están el año que viene, o no están el año que viene y están hoy. Es un juego de palabras. Si el banco, si yo lo presento al registro, el registro voluntario no lo era en la 24452, pero no viene al caso, si el banco me puede decir, mire, le falta una firma, mire, la cuenta ya está cerrada, mire, este cheque ya está denunciado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos ustedes dirán rápidamente, y bueno, ¿para qué vamos a registrar un cheque de pago diferido electrónico? Y así lo considera, más que respetablemente, la opinión de Molina Sandoval en un artículo publicado en la ley sobre el cheque electrónico, que dice, no tiene sentido porque no hay posibilidad de lo que se conoce como errores formales o defectos formales. Y está claro porque cuando yo lo hago electrónicamente, mi home banking al cheque, si cometo algún error, mi banco no me lo permite emitir. Bueno, yo personalmente, y no es que sea un caprichoso y un buscapleitos, creo que tiene alguna utilidad pedirle al banco, vamos a ver si lo consigo, porque ir a buscar hoy el registro de un cheque de pago diferido en papel en un banco es complicado, ni me quiero imaginar, artículo 55, está en la ley, no es un invento de nadie, ni me quiero imaginar lo que puede significar pedirle a un banco que me registre un cheque de pago diferido electrónico. ¿Y cuál sería el sentido? Porque yo coincido con ustedes en que muchos defectos formales no puede haber. Sí, puede pasar que me hackeen la cuenta, lo voy a tocar con el tema del robo, pero es raro que alguien entre a mi home banking, me lo hackee y un cheque de pago diferido que yo hice por 100.000 se transforme en 1.000.000. No, yo no me refiero a ese caso, podríamos decir, excepcional. Yo me refiero al artículo 60 de la ley de cheques y la prórroga de la competencia. El artículo 60 de la ley de cheques establece que el cheque de pago diferido presentado a la registración, presentado, ni siquiera registrado, el solo hecho de presentarlo, le permite el día de mañana al que lo presentó o al endosatario, si el cheque ya está presentado al registro, cuando lo vaya a ejecutar, optar por la competencia territorial del juzgado que corresponde al domicilio del titular de la cuenta y o banco girado, que es la regla del artículo 3 de la ley de cheques, donde se ejecutan los cheques. Y si yo vivo en Rosario, seguramente tenga cuenta, viva en Rosario, creo que ya lo dije, y tenga cuenta en un banco de Rosario. Entonces el cheque se ejecuta en Rosario. Si yo le pago a un acreedor mío que vive en Buenos Aires, la persona de Buenos Aires va a tener que venir a liquidar a Rosario. Esa es la regla del artículo 3 para los cheques comunes de pago diferido para todos. Pero si yo presento el cheque de pago diferido al registro, sea cartular o en mi opinión sea electrónico, es decir, no cartular, el artículo 60 me da la opción de ocurrir ante el juzgado del domicilio del banco girado y o del banco depositario, que es el banco en donde yo o al cual yo le pedí la registración para que, en definitiva, obviamente la termine haciendo el banco girado, ¿sí? Ejemplo, yo siempre digo lo mismo. Si yo asesoro una empresa que recibe acá en Rosario cheques de Misiones, Chaco, Tucumán, Salta, etcétera, etcétera, ¿yo qué le aconsejo? Por muy poco dinero, presente uno al registro, aunque sea, a ver qué pasa, se enteran si la cuenta está cerrada, si el cheque está denunciado, no si hay unos fondos, porque ya dijimos que eso que es lo más importante, no me lo va a poder confirmar el banco. Y si esa presentación ya es rechazada, ni siquiera tiene que ser registrada, eso ya me permite, ¿sí? El registro que obviamente reitero, el que lo hace es el banco girado. Yo presento en otro banco, pero el que termina registrando o no es el banco girado. Esa presentación a mí ya me va a permitir el día de mañana iniciar la acción de regreso, anticipada en este caso, o a término si lo presenté al vencimiento, ante mi tribunal, ante el tribunal del banco depositario. Rosario, mi ejemplo, y no tener que ir a Salta, Misiones, Tucumán, etcétera, etcétera. Me parece que es una ventaja a contemplar. Insisto, el tema del registro del cheque de pago diferido no es muy usado, yo no sé si porque la gente no conoce del todo el instituto, porque tal vez no contesta la principal pregunta, que es saber si voy a cobrar el día del vencimiento, pero creo que tiene algunas ventajas. Y en el cheque electrónico también la tiene, en mi humilde opinión.
Dije que iba a hacer también un comentario con este tema del robo, pérdida, o hurto, o adulteración incluso de los cheques. Claro, estos son típicas contingencias que ocurren cuando estamos en presencia de cheques capturares. Yo me traslado de un lugar a otro, me roban el cheque, alguien que tal vez equivocadamente o no tanto cuando me da un cheque capturar se confunde y firma de modo diferente a como tiene registrada la firma en el banco, entonces después el banco no me lo paga porque difiere firma, etcétera, etcétera. Es difícil pensar en estas contingencias en un cheque electrónico, sea común o de pago diferido. No obstante, están previstas. El punto 7 de la comunicación que regula el funcionamiento de la cuenta corriente bancaria establece también que estos defectos, básicamente la adulteración, nadie va a perder un cheque electrónico, no hay manera. Pero sí es posible, este ejemplo que yo no lo quería usar para fundar mi posición del registro, sí es posible que el cheque electrónico sea tal vez adulterado. Que alguien entra a mi home banking y me hackee la cuenta. Y fíjense qué particularidad. El punto 7 no lo voy a compartir con ustedes porque además de aburrirlo, ustedes lo conocen, da toda una serie de pasos que hay que cumplir para que el banco girado no pague el cheque, capturar, no capturar, lo que sea, que fue robado, hurtado o perdido. Desde la comunicación al banco, la ratificación en un día, la denuncia policial operaria, toda una serie de pasos. En el caso del cheque electrónico, el punto 7 establece 723, la circular es más que artículo, tiene puntos y se van agregando subpuntos, establece que quien haga esta denuncia, o sea, si yo titular de mi cuenta digo que me han hackeado y que no se pague un cheque electrónico que yo libré, automáticamente tengo dos consecuencias. La primera, no puedo emitir más cheques electrónicos, cosa que no pasa con la denuncia normal de un cheque robado, hurtado o perdido. Y la segunda, tengo que llevarle al banco, además de haberle pedido que no pague, el banco girado, que no pague ese cheque electrónico adulterado por el hackeo, tengo que llevarle al banco la denuncia penal. Yo tengo que ir a la justicia a denunciar la existencia de un ilícito. Y si el banco, una vez que le llevé la denuncia penal, considera, así está redactada la comunicación del Banco Central, opiniones aparte, considera que con eso es suficiente, me levanta la suspensión y me permite seguir librando cheques electrónicos. Yo tengo alguna discrepancia con eso, pero bueno, esa es la reglamentación. Y como yo suelo decir cuando me peleo muchas veces con los bancos, para los bancos el Banco Central es más que el Congreso, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, o sea, para algunas cosas le hacen mucho caso, para otras no tanto, ¿sí? No tanto, perdón, no tanto. Quiero terminar, antes de hacer más que concisa y humilde referencia al doctor Altaus, diciendo que para mí la utilización del cheque electrónico como un título a no cartular, como tantas otras cosas, mencioné muy al pasar la factura de crédito electrónica MIPYME de la 97440, es muy importante, es muy práctico. Creo que esos conceptos a los que se refería el doctor Luciani el Ivante, en donde, y a mí me hace acordar a quien fue mi formador en la materia, el doctor Celestino Araya, el título de valor como el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo, ya está superado. Ya terminamos esa época del papel, el documento. Ya hoy nuestro Código Civil y Comercial en el 1820 permite autocrear nuevos títulos valores, discusión también de su momento. Es más que positivo. Yo creo que hay que avanzar en esto de poder registrarlos, en el aval que está previsto y que a veces cuesta lograrlo, pero es un instrumento más que positivo para nuestra economía, para la circulación de la riqueza. Cuando lo escuchaba a Fernando me preocupé, pensé que me iba a sacar todos los temas. Entonces creo que es positivo. Yo quería decirles que cuando yo ingresé a esta facultad, ingresé con un plan de estudios en donde había 5 materias optativas. Nosotros teníamos 30 materias y teníamos que elegir entre 5 materias optativas. Una de esas materias era la materia de Derecho Cooperativo. Yo personalmente, por cuestiones laborales, por X motivos, cursé Derecho Cooperativo. Tuve al doctor Altau como profesor, estudié con su libro, y la verdad que para mí fue una satisfacción. No solo en lo que he recibido como de tantos otros maestros, en lo que tiene que ver con mi pequeña formación que he obtenido en esta facultad estatal,
sino fundamentalmente con su persona, con su amabilidad, con su disposición siempre a enseñar, con su trato más que de un caballero, más que de un docente de la facultad. Así que yo le estoy muy agradecido. Para mí es un honor participar en unas jornadas que son en homenaje a usted. Y bueno, espero que estos comentarios les hayan servido, no tanto como esta última consideración. Muchas gracias. No. Bueno, yo también tengo reservado un espacio para dirigir unas palabras a Alfredo Altaus. La verdad que yo he sido una privilegiada porque el profesor Altaus eligió las cooperativas y para aquellos que compartimos el mismo universo y lo tratamos de seguir, su acompañamiento ha jerarquizado todo el tiempo nuestros logros y todos nuestros progresos. ¿Qué significan para Alfredo Altaus las cooperativas? Lo debería decir él, o qué han significado en sus tiempos. Pero los que lo acompañamos de cerca sabemos que si le hacemos elegir entre hablar o escribir, él siempre prefiere escribir, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Entonces yo, desde hace mucho tiempo, no de ahora, me vengo guardando algunos textos, algunos párrafos, porque dije, bueno, esto en algún momento me va a servir. Así que les voy a leer un pequeño párrafo que él escribiera en ocasión de prologar una obra de dos autores uruguayos, en la cual compartió el prólogo con un querido también profesor de Derecho Cooperativo, Silver Ripé, y que dice así: hace muchos años, siendo un joven abogado atraído por el estudio del derecho comercial y guardando a la par cercano vínculo con una rama del movimiento cooperativo argentino, elaboré y presenté en la Universidad Nacional del Litoral mi tesis doctoral consagrada al tema de la conceptualización jurídica de la cooperativa. Al poco tiempo, en 1973, se dictó en la República Argentina la Ley de Cooperativas, la 2337 del 73, que aún nos rige, y me vi tentado a utilizar esta tesis, ya aprobada, pero todavía inédita, complementándola con una exposición del flamante régimen legal para dar a luz a mi tratado titulado de Derecho Cooperativo. Me he permitido hacer esta referencia personal no exenta de alguna nostalgia, para facilitar la comprensión de la razón por la que a la misma simpatía con que siempre he recibido un nuevo y valioso aporte al desarrollo de la ciencia jurídica, máxime cuando el mismo versa sobre una materia tan cara a los sentimientos e ideales abrigados por quien suscribe. Esta obra, titulada, como le gusta decir a él, Tratado de Derecho Cooperativo, fue la primera en el país de convertirse en un comentario de la flamante ley vigente, la 2337. También debo contarles de que su obra la encontramos en distintas bibliotecas jurídicas del contexto europeo y que uno de los primeros que recibe su obra fue su maestro, el jurista italiano Piero Berrucoli, de la Universidad de Génova, y que luego fue traducida por su discípulo Renato da Bórmida, con quien estuvo una estrecha vinculación. Pero no solamente eso, sino también en las bibliotecas latinoamericanas e incluso en la Biblioteca del Congreso de la Nación de los Estados Unidos. Pero también no puedo dejar de destacar el impacto que tuvo esta obra dentro del movimiento cooperativo. Él siempre nos dice que la enseñanza del derecho cooperativo trasciende la ciencia del derecho porque interesa a los cooperativistas. No puede haber un genuino desarrollo del derecho cooperativo que no exhiba con fidelidad sus prácticas, pero al mismo tiempo que haga mérito de su especificidad. No puedo dejar tampoco de mencionar en este camino la importancia que ha tenido siempre, o la relevancia que siempre le ha dado esta facultad de Derecho a la enseñanza del derecho cooperativo, incluida no solamente en el programa Comercial 2, sino que luego, en la década de los 80, diríamos para nosotros muy importante, adquiere autonomía didáctica, a través de la creación de la Cátedra de Derecho Cooperativo y Mutual, en el año 1986. Tuvimos poco de atención, incluso, de muchas universidades latinoamericanas que se interesaban de cómo se desarrollaba la materia, nos pedían los contenidos de los programas.
En esa época, en 1986, se concursó, y bueno, quien gana el concurso es a quien hoy homenajeamos, y que estaba acompañado también por los profesores Susana Pérez Colman y Carlos Alberto Farías. Y como JTP, León Schussmann, un JTP que para nosotros era el representante de Relaciones Internacionales, asesor durante muchos años de la OIT en materia de cooperativas. Unos años después me incorporo, después de haber cursado la optativa. En esa época tenía una vinculación con algún sector de la cooperación, las cooperativas agrarias, y más tarde se incorporó unos años después la doctora Cecilia. Recuerdo que al poco tiempo de comenzada mi inscripción, lo primero que me sugiere el profesor Altaus es que me extienda el estudio del derecho societario, cosa que hice y lo hago desde hace mucho tiempo, y la verdad es que se lo agradezco infinitamente, porque siempre nos enseña que el derecho cooperativo es un derecho de profundización y especialización del derecho societario, ¿no? Que allí se encuentra el rigor científico. Actualmente la materia forma parte de la asignatura de Derecho a las Personas Jurídicas, pero también forma parte del taller de práctica empresaria del ciclo de formación especial del Derecho de la Empresa. No solamente nos ha acompañado en el grado, sino también en las tareas de investigación, a través de la creación en su momento de un gabinete de investigación dedicado a los aspectos vinculados jurídicos a las cooperativas y mutuales, luego como director del Centro de Estudios de Cooperativas y Mutuales y otras entidades de la economía social en el año 2007, y también en el posgrado. En el año 2009, y también es designado como director de la carrera de posgrado de la maestría en Entidades de la Economía Social, carrera interinstitucional, con sede actualmente en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario, junto a las facultades de Ciencias Económicas y Estadística y Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Carrera codirigida por el entonces Mario Schussmann, lamentablemente falleció hace muy poco tiempo. En lo personal, no tengo más que palabras de agradecimiento. Claramente, Alfredo Tajo ha sido mi maestro, mi guía, siempre me ha dado muchísima libertad, me ha acompañado y jerarquizado, y no solamente eso, sino que siempre ha disfrutado muchos de cada uno de nuestros logros. Pero hay algo que fundamentalmente quisiera señalarle, que me parece que claramente influyó mucho en mi formación académica. Es la forma de cómo me enseñó a aprender el derecho cooperativo, siempre desde la riqueza de su pluridimensionalidad. También en este momento no puedo dejar de extender este agradecimiento en representación de los ausentes, es decir, de esos profesores que nos han acompañado tantos años en la cátedra de Derecho Cooperativo y que, bueno, hoy por distintas razones no pueden estar presentes, pero estarían muy orgullosos disfrutando de este homenaje. De manera de que yo creo que Alfredo se puede quedar tranquilo que en esta facultad se enseña Derecho Cooperativo. Mil gracias. Bien, soy el último, lo digo para tranquilidad a ustedes. No puedo darle la misma tranquilidad a los que ya se fueron, que son muchos. Por eso voy a tratar de ser breve. No en mérito a aquella famosa frase de Baltasar Gracián, porque no creo que por ser breve sea bueno, pero sí para evitar quedarme solo. Así que voy a tratar de hacer una breve síntesis de lo que tenía previsto decir y luego concederme unos minutos. Y digo concederme porque será para mí una gratificación, unos breves minutos para referirme al homenajeado de la fecha. No puedo privarme de esa satisfacción personal. Así que ya anticipo que esto será la segunda parte de mi intervención. En cuanto a la primera, se ha propuesto para este panel un tema que difiere sustancialmente, diría, del asignado a los dos paneles anteriores. No es que en esto haya animosidad de parte de Gabriela Calcaterra, pero los otros dos paneles fueron sumamente interesantes que tematizaron sujetos del derecho comercial, sea in bonis o en crisis. Pero ese fue el tema
de esos dos paneles que nos han ilustrado magníficamente. Uno siempre viene a estas jornadas y debe reconocer que, aunque tenga que hablar, viene a aprender. Y confieso que los paneles que nos han precedido nos han brindado generosamente magníficas enseñanzas sobre esos aspectos de los sujetos de derecho que intervienen en la actividad comercial. A este panel le ha tocado referirse en particularmente, no ya a los sujetos, sino a la actividad, es decir, a una faceta de su actividad, que es el crédito, básicamente. Y en ese sentido, corresponde decir que este panel tiene un tema muy ligado al de los anteriores, porque se ha dicho también que las sociedades comerciales, son una organización, una estructura para obtener y gestionar el crédito. Incluso muchas veces se ha dicho que para el capital lo que necesita una entidad comercial es la capacidad de endeudamiento, es decir, de ser sujeto de crédito y de gestionarlo apropiadamente. De manera que el crédito está íncito en la actividad comercial. El crédito, no solo por el tema de la sociedad, sino por el comercio en general, el crédito es el nervio motor de la economía. Eso lo hemos aprendido hace mucho tiempo y sigue siendo así. El crédito mueve la economía. Y en consecuencia, su importancia resulta difícilmente exagerable. El crédito es lo que motoriza la actividad comercial que ejecutan esos sujetos a los cuales se han referido los paneles anteriores. De manera que se trata de algo que está íncito en la actividad comercial. Y ese crédito existe desde el origen mismo de la actividad comercial entendida como tal. Nosotros sabemos históricamente que el crédito, antes de que existieran las instituciones especializadas en el crédito ya existía, porque entre comerciantes, el crédito es parte de su función. El crédito es parte del comercio. El comercio no es solo intercambio de mercadería o de servicios, es también una función de la actividad crediticia. Y gracias a que el crédito funciona, eso permite que la actividad comercial se desarrolle y dinamice. Y el crédito tiene una manifestación interempresarial que casi diría que es la primigenia, la original. El crédito está presente en la actividad comercial original. El crédito bancario aparece de alguna manera en una etapa posterior. Recién podemos hablar de instituciones bancarias, propiamente tales, en la Baja Edad Media, cuando aparecen las primeras casas bancarias, que lo que venían a hacer era una función especializada de algo que estaba generalmente realizado en el comercio, pero estas se especializan en eso separadamente de la actividad comercial para convertirse en financiadoras. El crédito se identifica en esta circunstancia con el financiamiento, no ya con la actividad comercial. En todo caso, complementa a aquello, pero de todas maneras está íncita dentro de la actividad comercial. Y en ese contexto, los bancos desempeñan un papel difícilmente exagerable en cuanto a su importancia en la movilización de los recursos que generan y desarrollan la actividad comercial. Pero los bancos, por su propia dinámica, no se han quedado en la actividad de prestamistas, es decir, de financiadores estricto sensu, sino que en definitiva los bancos han ido diversificando la cartera de sus operaciones y han llegado a un grado de sofisticación realmente importante en nuestros días, y hoy la actividad financiera bancaria exhibe una multiplicidad de actividades que se van incluso, gracias a la tecnología,
haciendo cada vez más sofisticado. Nosotros escuchamos recién algunas referencias y realmente nos sorprenden de hasta qué punto son relevantes estos desarrollos modernos en esta rama. Esta mañana lo decía Manolo, no me quiero meter en este tema, pero claro, Manolo tiene una enorme edad y ya no queremos complicarnos la vida con aprender tantas cosas nuevas. Ya con lo que hemos aprendido nos cuesta bastante manejarnos, pero este desarrollo es imparable y ahí los bancos tienen un rol importante que jugar, pero no nos conformemos con que los bancos son exclusivamente los que intervienen en la actividad financiera, porque esta los trasciende en muchos casos. Nosotros vemos el ejemplo, nuestro Código Civil y Comercial ha instalado un capítulo en el libro de los contratos, un capítulo extensísimo dedicado a los contratos bancarios. Nosotros estábamos acostumbrados a un fraccionamiento de esa regulación en distintas normativas. Ahora, por vida allí, conforma un conjunto imponente de regulaciones sobre la actividad comercial. Si uno repasa el Código Civil y Comercial, se da cuenta hasta qué punto la actividad financiera ha penetrado en el quehacer del intercambio en general. Sin embargo, hay que reconocer también que las exigencias y costos de la actividad bancaria y las regulaciones que el ente regulador bancario les impone a estas entidades hacen que resulte insuficiente y hay su presencia en el mercado y hay un reverdecer de actividad financiera extrabancaria importante, es decir, la actividad financiera colateral del comercio y no específicamente financiera. Nosotros tenemos un régimen tan estricto de regulación bancaria que ha reducido el ámbito de la actividad bancaria. Claro, la ha saneado, pero la ha empequeñecido. Y la fuerza expansiva del comercio va más allá de esa limitación que le impone esta regulación bancaria. Por eso hay un flujo financiero no intermediado por los bancos que es muy relevante. Y entonces tenemos estos dos aspectos de la actividad financiera. Y por otra parte, la tecnología ha venido a aportar todo lo que hemos escuchado acerca de esta proyección dinamizadora de la actividad económica a través de novedades financieras que nos sorprenden diariamente y que seguramente van a continuar sorprendiéndonos. Y aun cuando el sistema financiero bancario formal regulado siga siendo un coto relativamente cerrado y reducido, esta otra se va a seguir expandiendo por la fuerza intrínseca de la actividad económica que supera sus límites que el legislador o el regulador le impone. Bueno, no quisiera aventurar conjeturas acerca del futuro, pero hasta se ha dicho que no tiene que existir el Banco Central. Entonces, preparémonos para las novedades que pueden venir. No digo que vayan a ocurrir, pero no podemos estar ajenos a eso. El flujo del crédito es el alma de la actividad económica y comercial en particular. En consecuencia, de alguna manera ha de desbordar aquellos cauces que le imponen estrechez. Y el legislador tendrá que ser suficientemente astuto, hábil y perceptivo como para encauzar ese crecimiento y esa fuerza expansiva una posibilidad de desarrollo que no sea contraria a las necesidades variables y crecientes de la sociedad. En el mundo actual, la tecnología se ha convertido en un elemento protagónico e imprescindible de la actividad financiera. Nosotros oímos con frecuencia, y lo hemos escuchado en el día de hoy, esas referencias tanto a la actividad bancaria como extrabancaria
en materia de las criptomonedas, los fintech y los blockchains y tantas novedades que no dejan de sorprendernos. Y tenemos que estar prevenidos que continuarán en ese mismo sentido. ¿Qué podemos decir en suma con relación a lo que el futuro inmediato nos presenta en este campo? En primer lugar, hay que decir que hay ciertas cuestiones que van a seguir estando presentes, porque son principios de alguna manera inmutables en materia del crédito. El principio de la buena fe, la moral y las buenas costumbres, el respeto al orden público, el cumplimiento de los contratos. En definitiva, todo aquello que tiene que ver con la confianza, que de ahí viene lo de creer. El crédito se funda en la confianza. Y si no hay confianza, evidentemente, el crédito no habrá de funcionar. Finalmente, nosotros no sabemos bien qué es lo que va a suceder en nuestro país en un futuro que no es lejano, no es remoto. Estamos en la víspera de cambios. Todos estamos muy preocupados por las circunstancias políticas que nuestro país vive y que nos habrán de dar resultados en los próximos meses. Y ahí estas cuestiones van a tener que ser saldadas de alguna manera. Y esta cuestión de si la moneda será una, será otra, serán intercambiables, cómo se regulará el crédito, si es que se va a regular. Y otras cuestiones que están dentro de un contexto económico muy fluido. Lo que sabemos es que de todas maneras el crédito tendrá que seguir existiendo porque esta es una experiencia secular y mucho del desarrollo que tenemos se ha logrado en virtud de su existencia. Así que lo que tenemos que hacer es pensar y operar para que haya un futuro donde ese crédito pueda desarrollarse adecuadamente. Creo que este panel ha brindado algunos elementos sumamente interesantes y conducentes para que podamos tener algún andador que nos habilite a visorar lo que tenemos por delante. Claro, no somos adivinos, y en la Argentina los adivinos se funden, porque no hay manera de adivinar el futuro, pero sí hay alguna manera de ser razonable, prudente y de nutrirse de elementos que nos ayuden a que esta sociedad pueda tener un futuro de mejor progreso. Bien, pero yo dije que iba a decir algo también respecto del doctor Ataos. Y eso es lo que haré a continuación, porque me parece que estas jornadas, aparte de incentivarnos a todos el interés por los temas que se han desarrollado, también tienen un sentido profundo de reconocimiento y de homenaje a quien ha venido desarrollando una labor de magisterio que todos coincidimos en reconocer. Vale decir que estamos aquí frente a un verdadero maestro universitario. Y esto nos enriquece a todos. Y el reconocerlo nos hace mejores. A nosotros, dando testimonio de lo que hemos recibido de Ataos. Yo puedo decir no muchas cosas porque he vivido siempre físicamente a distancia de Ataos, pero lo conozco de hace muchos años y en circunstancias que siempre han sido sumamente enriquecedoras. Yo tuve la oportunidad, en primer lugar, cuando se elaboró la ley de cooperativas, años 72, 73, en cuyos trabajos me tocó intervenir. Nosotros terminamos
La ley es prácticamente contemporánea de las sociedades, de la de concursos, de empresas de seguros. Es decir, una época en que hubo una gran evolución en materia del desarrollo legislativo nacional. Y cuando trabajábamos en el proyecto, coincidíamos los que estábamos en esa tarea en que haría falta que una vez sancionada la ley, si es que se lograba hacerlo, tenía que haber alguien que la mostrara, que la expusiera, que la comentara, que le diera la jerarquía que ésta merecía para ser estudiada con rigor científico. Bueno, esa era una expectativa, pero tuvimos la fortuna de que al poco tiempo de haberse sancionado la ley, cuya existencia se cumple este año 50 años, Althaus haya dado a luz su tratado de derecho cooperativo. Y realmente ese fue el espaldarazo que necesitaba la ley 20.337. No una loa, necesitaba un análisis crítico, científico, hecho con rigor, y eso es lo que le sobra a Althaus. Rigor científico. Lo ha hecho con toda presión y ha sido severamente crítico en muchos aspectos. Pero cuando Althaus tuvo la generosidad de dedicarme un ejemplar de la recientemente sancionada ley, yo me sentí realmente honrado y gratificado. Dije, bueno, esta ley ha encontrado un buen expositor. Pero Althaus no fue simplemente un expositor de la ley. Althaus le dio al derecho cooperativo una carta de presentación en el mundo jurídico nacional. Fue más allá, no solo una exégesis de una ley, sino un tratado de derecho cooperativo. Ha sido una contribución fabulosa al desarrollo científico de esta materia. Y cuando yo unos años después tuve, por esos avatares en la vida, la oportunidad de venir a integrar en esta casa el jurado que tenía que pronunciarse para la recientemente creada cátedra de Derecho Cooperativo a la que hizo referencia la doctora, me sentí en un aprieto, porque venía a ser jurado en una materia en la que estaba entrañablemente ligado, pero en la que había que definir quién sería el portador de la antorcha de la primera cátedra de Derecho Cooperativo en el país. Les confieso, no hubo ninguna duda en el jurado. No había otro que la mereciera más que Alfredo Althaus. Y creo que él ha hecho honor a esa función y ha profundizado científicamente el derecho cooperativo en nuestro país. Por eso es que esta reunión, esta jornada que se realiza en homenaje a Althaus es nada más que el cumplimiento de un deber y de una obligación moral cuya descarga nos gratifica a todos, porque estamos haciendo lo que debemos hacer, honrar a la trayectoria de Althaus, honrar su honestidad intelectual, honrar su capacidad y honrar toda una vida dedicada con mucho rigor, porque eso es lo que lo caracteriza básicamente, mucho rigor intelectual al cultivo del derecho. Nos sentimos honrados de participar en este evento. Gracias.